Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Estás débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto pruebas nos mostró, pues para llevar consigo al culpable humano, el castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Amén, gloria al Señor. Amén. Gracias por el himno, hermano Nelson. Nuestro pastor nos entrega el mensaje del día de hoy, el pastor. Gracias, hermanos amados. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos da para poder estar juntos como hermanos, poder levantar oración y en este momento leer su palabra y aprender de ella. Yo los invito, mis amados hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, y los invito a leer del versículo 15 al 24. Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 24. La palabra del Señor dice así. Oyendo esto, uno de los que estaban con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de cenar envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Que el Señor añada bendiciones en la lectura de su santa palabra. Los invito, mis amados hermanos, a que tengamos un momento de oración. Señor bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por la posibilidad de poder leer su palabra.
y aprender de su voluntad. Te pido, Señor, la dirección tuya, Señor, en todo discernimiento, en toda expresión, Señor. Quita todo malestar de mi mente, mi corazón, especialmente, Señor, para que sea tu palabra, Señor, la que se entregue. Quita toda maledicencia, Señor, todo mal pensamiento, Señor. Límpiame, Señor, para que pueda entregar adecuadamente tu palabra, Señor. Te pido, ser amado, que el Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te pido, ser amado, que cada uno de tus hijos e hijas aquí presentes, Señor, el Espíritu Santo obre, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta posibilidad que tú me das, Señor. Pero no la doy, Señor, jactándome de ello, sino con mucha humildad, porque soy el último de los últimos, Señor, como dice el apóstol, el más pequeño, Señor, para poder entregar tu palabra. Por eso, Señor, te pido el mayor de los cuidados, Señor. Gracias por esta bendición que tú nos das, Padre bueno. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, la parábola que acabamos de leer es una parábola, es una enseñanza, es una forma de enseñar que tenía el Señor Jesucristo para sus apóstoles. Era la forma como Él, a través del relato de historias, les encomendaba una enseñanza y les hacía presente una enseñanza. Esta parábola, sin embargo, tiene una característica especial, o varias características, como toda la palabra del Señor, pero dentro de las que podemos analizar, sin todavía entrar al texto que hemos leído, es la siguiente. Primero, el versículo 14, versículo 1, forma parte de un contexto de otras parábolas, básicamente tres, un milagro y dos parábolas, que son las siguientes. El capítulo 14, versículo 1, dice que un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Esto es una característica distinta a otras. Este es un día de reposo en el cual el Señor entra a la casa de un fariseo, de un gobernante. No identifica quién fue, pero sí habían otros fariseos ahí presentes. Estaban esperando para acecharlo. Acechar significa estaban esperando, vigilantes, atentos, escondidos, para poder dejarle engañarlo, para poder hacerlo equivocarse al Señor, para poder confundirlo. El acecho normalmente, la acechanza se ve como una situación agravante de responsabilidad, porque hay premeditación en preparar un lugar o una situación para que la persona, la víctima, se equivoque o cometa algún error o sea víctima del engaño. Eso es una acechanza, es como un asalto en la noche, en la oscuridad, como una presa, o sea, como un lobo rapaz que cae sobre su presa. Luego nos dice que en el versículo del capítulo 14, versículo 2 al 6, nos habla de un milagro que hizo el Señor, de un hombre hidrópico. Hidrópico es una persona que sufre de hidrópisis, que es una enfermedad que significa retención de líquidos, principalmente en el vientre. Esta enfermedad obviamente deforma a la persona, porque no puede evacuar sus líquidos, y por lo tanto es una persona que empieza a deformarse y sus riñones también empiezan a funcionar mal. El Señor dice la palabra que lo despidió, lo sanó y le despidió, lo tomó y lo sanó y lo despidió en la misma casa del fariseo, de este gobernante, y rodeado de otros fariseos, quienes le insultaban y quienes le reclamaban al Señor porque él sanaba en el día de reposo. Luego del versículo 7 al versículo 11, perdón, hay una parábola que es una palabra que dice relación con el lugar que las personas ocupan en una fiesta, en una cena, en una comida. Refirió que es conocida como la parábola a los convidados a las bodas. Si alguno es convidado a una boda, dice el Señor, no te sientes en primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, es decir, por el dueño, ¿no es cierto? Y viendo que él te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Es decir,
No se trata aquí de buscar el mejor lugar, el mejor acomodo mío, sino que se trata de tener el lugar que el Señor ha dado a sus hijos. Hermanos amados, luego, espere un momentito, por favor. Luego, mis amados hermanos, nos dice la parábola que otra parábola, en el versículo 12 en adelante, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y ser recompensados. Es decir, hay un interés. Antiguamente había un libro que se llamaba El Manual de Carreño, y que enseñaba que cuando te inviten a comer no des las gracias, porque expresamente pensaba Carreño en esto. No vaya a ser que la próxima vez te veas obligado o te vean obligado a atenderte de otra manera mejor. Pero dice el Señor, más allá obviamente de esta anécdota que les he comentado, entonces dice el Señor que no sé que ellos a su vez te vuelvan a convidar y ser recompensados, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado la resurrección de los justos. Con esto el Señor está hablando en una nueva parábola, en una nueva enseñanza, de cómo nosotros debemos de invitar, no por interés, sino que por amor, por misericordia al necesitado. Por eso el Señor habla del pobre, el manco, los cojos y los ciegos. Son personas que no gozan normalmente de la invitación a los grandes banquetes, a las grandes cenas. Normalmente no son personas que uno diga, ya los vamos a invitar a ellos, sino que en definitiva es una enseñanza que nos muestra cómo nosotros debemos de ser cuidadosos en nuestras invitaciones. Espérense un poquito, por favor, hermanos. Ahora sí, que se me había colgado el teléfono. Estoy predicando con el teléfono, entonces un poco incómodo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el capítulo 14 también hay una enseñanza respecto a cómo debemos nosotros, aquí cuando hagamos una comida, ¿a quién debemos de invitar? No por un interés, sino por amor, es lo que el Señor está mostrando. Y Él está mostrando, lo podemos ver en otra ocasión, el amor cuando seamos llamados a la casa del Señor. Pero la lectura que esta tarde hemos tenido es una tercera parábola, una tercera enseñanza que está dada ese mismo día, que cuando se invitó al Señor a entrar a comer en casa de un gobernante que era fariseo, conforme hemos leído en el capítulo 14:1. ¿Qué dice el versículo 15? Que oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, es decir, un fariseo, yo pienso que estaba el Señor solo ese día. No, me da la impresión de que no estaban los discípulos, no los menciona. Me da la impresión de que estaba solo ese día. Y oyendo uno de los que estaba sentado con él a la mesa, es decir, alrededor del Señor, exclamó, bienaventurados, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Es decir, bienaventurado el que puede comer a la mesa de Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces el Señor, la respuesta del Señor no fue un sí, no fue un sí, sino que la respuesta del Señor fue otra. Dijo, y es la enseñanza atrás de la parábola. Y por eso les decía que aquí hay un aspecto curioso, porque normalmente las parábolas las decía el Señor estando sus discípulos presentes, o a los discípulos se las decía. Pero aquí me da la impresión de que los discípulos no estaban presentes. Puede que hayan estado, puede que no. El texto no lo dice. Por eso lo menciono como un aspecto curioso. ¿Qué dice? Bienaventurado el que come pan en el reino de Dios, le dijo este convidado a la mesa. Entonces el Señor le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Es decir, el dueño de casa, que gastó mucho porque una gran cena, no dice una cena, sino una gran cena, un gran banquete,
convidó a muchos, es decir, invirtió mucho en las comidas, invirtió en la preparación, invirtió tiempo, alimentos, invirtió también en la adecuada preparación del lugar. Nosotros cuando invitamos a alguien nos preocupamos que sea un buen lugar, que sea un lugar amplio, que sea un lugar bonito, nos esforzamos en asear, nos esforzamos en tener una buena comida, y todas esas cosas van significando un gasto tras otro. Pero ¿qué dice la palabra? Lo curioso de la palabra acá está que, habiendo ya invitados estos convidados a la cena, y enviando a un siervo a buscarlos, estos comenzaron a excusarse, empezaron a justificarse que no iban a poder ir. El primero, he comprado una hacienda, dice, he comprado una hacienda es un terreno muy grande, no es una propiedad pequeña, sino que es un terreno muy grande, y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro, voy a probarlo, excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Los tres ejemplos, los tres casos, son excusas. Los dos primeros se excusan, el tercero, el que se acaba de casar, ni siquiera se excusó. Dijo, no voy a ir. Normalmente las cenas, como dice son en la noche, en la tarde. Entonces, el Señor ha invitado a sus siervos, o sea, ha invitado a través de sus siervos a los comensales. Debemos de pensar que era un hombre rico también, porque un hombre rico es aquel que tiene siervos. Y aquel hombre rico también ha invitado a gente rica, a gente que puede comprar una hacienda, que puede comprar bueyes, que se puede casar. Muchas veces hoy en día incluso hay personas que dicen no me caso porque no tengo dinero. No sé si han escuchado eso, ha pasado muchas veces. Yo les digo, hermanos, eso es una excusa, que no hay que, menos los cristianos, poder usarla. No me he casado, y muchas veces lo escuchamos en los jóvenes, no me caso porque no tengo dinero. Pero los tres casos, ¿acaso usted no compra una propiedad y la necesita ver antes de comprarla? ¿Acaso no revisa los papeles antes de comprarla? ¿No compra usted una propiedad con bastante tiempo? Un banco en Chile se demora por lo menos un par de meses en otorgar un crédito. Nadie va a un banco y al tiro, de forma inmediata, le dicen, toma, ahí está el dinero, y uno entra y sale con el dinero para comprar un bien. Se demoran. Lo mismo ocurre siempre. Cuando es una hacienda, uno la recorre los lugares, ve si tiene agua, si tiene animales, si tiene árboles, si tiene lugares para cultivo, si tiene casa. Es decir, no es algo simple, no es algo baladí. Lo mismo que cuando uno, al comprar una yunta de bueyes, no solamente es el armazón, la estructura de madera que va sobre los cuernos de los bueyes, sino que la yunta de bueyes se refiere a los dos animales, a los dos bueyes. A los cuales va un soporte de madera para ser guiados para el trabajo. Nadie compra un buey a esos animales a ciegas, que significaría como lo contrario. Revisan los animales, revisan si tiene tiraje. Nadie compra una yunta de bueyes a ciegas. Uno va viendo, el agricultor, el que compra estos animales, los revisa previamente si están enfermos, si están sanos, si tienen la capacidad de tiraje, si tienen años necesarios para poder soportar el trabajo. Entonces, nuevamente nos encontramos con una excusa superflua. Y el tercero, el del versículo 20, aquel que se casó, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El Señor aquí no ha preparado una cena, este señor no ha preparado, este hombre, una cena grande de la noche a la mañana, no estaba durmiendo una siesta y de repente despertó, ya voy a hacer una cena, invita a todos. No fue así, no fue de improviso. Fue un tiempo preparado a los comensales, pero ninguno de ellos llama la atención que estos hombres invitados ocupaban una posición muy semejante a la del acabamos de mencionar el caso que el que se casa necesita hacer una gran fiesta para su novia, hay que pagar una dote,
La dote es una recompensa económica que se pagaba por la novia. En esos tiempos había que transigir con el padre de la novia cuánto era la dote que se iba a recibir, cuánto era la dote que se iba a pagar por la novia. Es decir, no era algo improvisado, era algo preparado de antemano. El matrimonio judío era un matrimonio preparado con mucha antelación. No es un matrimonio que hubiera nacido, hoy día me levanto, ya me caso y estamos listos, no. Requería mucha preparación, requería mucha preocupación anterior. Por lo tanto, la conclusión que nosotros podemos llegar es que estos hombres se excusaron, pero con excusas que no eran justificadas ante este señor que había invitado a esta fiesta. El siervo, dice el versículo 21, volvió ante su señor y le hizo saber estas cosas. Le dijo lo que había ocurrido. Entonces surge el enojo. El padre de familia se enoja. Padre de familia es una expresión que también significa que tenía siervos a su cargo, que tenía esposas, que tenía hijos y que tenía bienes. Ese es un padre de familia. Una persona que tenía también siervos a su cargo, que tenía muchas riquezas, es decir, era un hombre rico. Entonces, enojado, él, y naturalmente enojado, no podemos pensar que vaya a pensar en que, ya, pucha, qué pena, me voy a tener que guardar estas cosas. Imagínense ustedes no sé si a usted le ha pasado, que invita a la gente y no van. Produce mucho dolor, mucha molestia, y incluso mucho desagrado el que las personas no concurran a una invitación. Pero aquí el padre de familia dijo a su siervo enojado: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. A mí quiero detenerme un poquito en esa expresión. Si no es cierto, el padre de familia se enojó con aquellos que se habían excusado, veo en ello un acto de misericordia hacia aquellos que no tenían comida, aquellos que eran pobres, mancos, cojos y ciegos, aquellos que hemos dicho que eran rechazados, aquellos que no ocupaban ningún lugar en la sociedad, no ocupaban ningún lugar especial para poder sentarse a la mesa del Señor. No podían ellos mismos acceder siquiera a poder determinar si podían ir o no a una fiesta porque no tenían ropa. La palabra normalmente cuando habla de estas personas las ve con limitantes. Normalmente los pobres no andan con ropas lindas. Muchas veces muchas personas andan desasiadas. Los mancos, los cojos y los ciegos eran personas despreciadas en la sociedad judía. En nuestra sociedad podemos decir que en estos tiempos podemos encontrar gente que es cuidada y protegida, pero en esos tiempos los mancos, los que les faltaban brazos, los cojos, los que tenían problemas en sus extremidades inferiores, y los ciegos eran personas despreciadas. Recordemos el caso de algunos milagros que el Señor ha hecho con respecto a los ciegos, a los mancos y a los cojos. David también recogió a los ciegos, a los despreciados, a los endeudados. Y dijo el siervo, en el versículo 22, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Aún hay lugar, le dice el siervo al Señor. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados son los valles, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y aquí ya no hay un ánimo de enojo del Señor, porque ya está tranquilo, está en paz. Pero aquí la preocupación del Señor ya es otra. La preocupación del Señor es que vayan, busque a otros y busque para que llenen mi casa. Es decir, ya no es la necesidad de la mesa, sino que es la casa del Señor. Es decir, hay un cambio del enojo del Señor a un acto de amor y de misericordia hacia los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y el Señor le termina la parábola que he mencionado, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fue convidado gustará a mi cena. Es fuerte esto, porque aquí el Señor está con la respuesta. Esta es una respuesta a aquel hombre
que dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Lo dijo, era un fariseo el que lo dijo, no me cabe la menor duda en el contexto de la conversación. Bienaventurado, o sea, bien, qué bueno, qué gozoso, el que ha podido comer en la mesa del Señor. Son privilegiados, eso significa bienaventurados. Eso es lo que esconde la expresión de este fariseo al Señor. Privilegiados los que comen en la mesa del Señor, en el reino comen pan en el reino de Dios. Mis amados hermanos, la respuesta del Señor es sorprendente. Es una respuesta que apunta hacia el corazón mismo de este fariseo. No es porque tú no porque tú seas mejor, estás en la mesa del Señor, le dice Jesús a este fariseo. ¿Por qué? Porque el Señor les ha demostrado a los fariseos que ellos están preocupados de la externalidad. Se preocupaban de acecharlo, procuraban cazarle, como hemos dicho, palabras de su boca para acusarle, para condenarle. El Señor ha criticado a los fariseos diciendo que ellos son una levadura de hipocresía, guardados de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, dice el Señor. Ellos ocultaban a través de un ritualismo externo, de una externalidad, su poca cercanía del Señor. El hombre podría decir, miren, él pensaba, este fariseo en su mente, y él decía, tan bueno soy, tan rico soy, es que estoy en esta mesa y soy bienaventurado porque yo puedo estar en esta mesa porque lo merezco. El Señor, en su respuesta, va a todo lo contrario. Aquellos que están en la mesa del Señor no es por lo que lo merezcan, sino porque el Señor ha mandado a buscarlo. El Señor nos muestra que los fariseos, a través de la palabra, estaban llenos de rapacidad y de maldad. Eran personas que mostraban mucha bondad hacia afuera, pero eran hombres que estaban muy lejanos del Señor. Si nosotros, por ejemplo, vamos a Lucas, precisamente en el capítulo 11, 39, podremos ver lo que dice el Señor. El 37 para contextualizar. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. Esta es otra conversación con otro fariseo. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Los rapaces, los asesinos, eso significa ser rapaz, sanguinario, sin piedad, necios. El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosnas de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que desmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Es decir, ustedes diezman, ustedes entregan la menta, la ruda y la hortaliza, pero quedan en lo externo, porque ustedes han dejado pasar por alto la justicia y el amor de Dios. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las saturaciones en las plazas. Ahí estamos en el mismo caso. Ellos amaban sentarse en el primer lugar, ellos amaban estar en los primeros lugares, los primeros puestos, y amaban ser saludados en las plazas, ser reconocidos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan en... Uno de los fariseos, el versículo 11:45, le dijo, maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros, un intérprete de la ley, perdón. Hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos que vuestros padres, porque la verdad ellos los mataron y vosotros edificasteis sus sepulcros. Hermanos amados, la parábola que acabamos de leer en el capítulo 14 está en estrecha relación con esta actitud de los fariseos, con la actitud del padre y con la actitud del siervo.
El Padre, no me cabe la menor duda que es el Señor. Los judíos se jactaban de su sangre, se jactaban de lo que eran a través de sus padres, de lo que sus padres habían hecho, de que ellos pertenecían al pueblo de Dios, de que eran el pueblo escogido, pero en su conducta habían rechazado al Señor. Se habían transformado, como dice la palabra, en sepulcros blancos, en sepulcros en los cuales ya no había misericordia, no cabía el amor del Señor, y se jactaban en lo que ellos eran. Muestra algo muy distinto. Tú te sentarás a la mesa no por... Es el Señor el que mandó a buscar a los ciegos, a los cojos, a los mudos, a los pobres, a los menesterosos. Es el Señor el que ha mandado a buscar en gloria y en misericordia a sus hijos. Recordemos lo que nos dice Juan en el capítulo 1:12. Más a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por la palabra de Dios somos hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, hermanos amados, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados, usted, yo, usted, mi hermana, usted, mi hermano, yo, somos engendrados. Es decir, tenemos un nuevo nacimiento, no de sangre, no por la voluntad de la carne, ni la voluntad del varón. No es la voluntad del hombre, no es la voluntad del hombre, ni es la sangre, ni es la carne, sino que es la voluntad de Dios, que hizo buscarnos, que nos llamó en su eterna misericordia a nosotros, los perdidos, los menesterosos, los cojos, los ciegos, los pobres, los necesitados, los endeudados. Es a ellos es que el Señor nos ha llamado en su eterna misericordia. El enojo que el Señor manda es el mismo enojo que el Señor ha mostrado a través de los profetas en el Antiguo Testamento, donde un pueblo idólatra, donde un pueblo teniendo todo el amor de Dios, toda la misericordia de Dios, dejaba al Señor y lo abandonaba. Dejaba al Señor y se dejaba llevar por la idolatría. Ese mismo pueblo que habiendo a través de estos fariseos, olvidaron el amor y la justicia de Dios, transformándose solamente en hombres fríos, duros, en hombres, como señala la palabra, esos intérpretes de la ley, que cargaban al pueblo, que cargaban a la humanidad y a los hombres con principios de hombre, mas habían dejado el amor del Señor. Hermanos amados, eso es lo que nos lleva el Señor esta tarde, el entendimiento, a ser agradecidos primeramente, porque usted ni yo teníamos derecho siquiera a estar en esa mesa. Usted ni yo teníamos siquiera la menor posibilidad, porque nosotros no teníamos nada que ofrecer al Señor. Y usted ni yo teníamos algo que decirle. Señor, mira, tengo esto para darte. No es por obra la salvación, no es por gracia, es un regalo. Y ni siquiera usted pensaba que iba a ser invitado a esta fiesta. Ni siquiera usted lo sabía, ni yo lo sabía. Pero el Señor, en su infinita misericordia, como dice el libro de Gálatas del apóstol Pablo, desde antes de la fundación, desde el nacimiento de nuestras madres, nos llamó y se hizo manifiesto cuando Él quiso. A esta fiesta el Señor nos ha llamado a pertenecer, a sentarnos a esta mesa, a pertenecer a esta congregación, a pertenecer a este pueblo del Señor. No por méritos, hermanos amados, les insisto, no por méritos suyos, ni el mérito mío, ni el mérito de todos nosotros juntos, sino solamente por amor y por misericordia, que usted es un hijo, que usted es una hija de Dios. Y no solamente esta congregación, que es lo visual, lo que podemos palpar con nuestros sentidos, lo que podemos escuchar, sino que mucho más que ello, hermanos amados, usted pertenece al reino de Dios, pertenece al pueblo del Señor, donde ya no solamente en la mesa donde usted va a estar sentado, como nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, estamos sentados en lugares celestiales, ya nos hizo sentar en lugares celestiales. No será algo futuro, estamos ya en lugares celestiales sentados, y donde el siervo le dice a su Señor que incluso hay lugares. Quiero que mi casa, dice el Señor, esté llena, que toda mi casa esté llena. Hermanos amados,
Hermanos amados, qué hermoso es la bendición. Se llene mi casa. Se llene mi casa, dice el Señor. Ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar. La gracia irresistible, hermanos. Nadie puede negarse a la misericordia de Dios y al amor de Dios. Ve por los caminos, por los vallados, ve por los caminos, por los valles, y recorre y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Pienso yo que es el Espíritu Santo, la orden del Señor. ¿Acaso no es el Espíritu Santo? ¿Acaso no es Cristo el que habita en tu corazón? ¿Acaso no fue el Espíritu Santo que un día entró en tu corazón y transformó tu vida? ¿No es acaso el Espíritu Santo el que transformó mi vida? Hermanos amados, no nos jactemos de buscar el mejor lugar. Ni siquiera nos jactemos de que hemos sido nosotros por nuestros méritos presentados a la mesa. Ni siquiera tengamos esa indolencia de decirle al Señor, no, ¿sabes tú qué tengo que hacer? Tengo que atender la estancia que me compré. Tengo que atender a mi esposa, con la cual me casé recién. Tengo que ver a los bueyes que adquirí hace poco. Tengo que probarlos. Necesito verla, necesito atenderla. Hermanos amados, sirvamos al Señor con agradecimiento. ¿Acaso cuando usted ha estado necesitado, no recibió la caricia del Señor y lo ha levantado y le ha dicho, tú eres mi hija, y a mí me ha dicho, tú eres mi hijo? ¿Acaso a través de la palabra nosotros no reconocemos el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas? Amados, que el Señor nos bendiga y recordemos siempre que no hemos sido nosotros los que hemos llegado a la fiesta del Señor, sino que ha sido el Señor quien nos ha invitado a su casa, a disfrutar cada rincón de su casa. Delante de los hermanos, al conversar, describían el lugar de una de sus casas. Cada uno puede describir el lugar hermoso que tiene, donde el Señor la ha traído, donde el Señor la ha llevado. Podemos relatar nuestra vida, pero saben, hermanos amados, hay algo común entre usted y yo. Hay algo común que va mucho más allá de nuestra experiencia de vida, y es el amor del Señor con que Él un día nos llamó, con que Él un día nos dijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Que para el Señor sea la honra y la gloria. Oremos, amados hermanos. Padre bueno, Señor amado, gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos estar sentados a tu mesa, Señor, no a méritos propios, Señor, sino en tu amor, Señor, en tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque los méritos del Salvador Jesucristo, Él nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales. Qué hermoso, Señor. Gracias, Señor, la abundante riqueza de su gracia, de su bondad, de su misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos a Cristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque el Salvador habla nuestras vidas, porque el Espíritu Santo nos llena de consuelo. Como dice la palabra, Señor, en Apocalipsis, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Gracias, Señor, porque soy parte de tu pueblo. Gracias, Señor, porque mi hermano esta tarde, tú le has permitido entender y comprender, y le has tocado en su corazón, y has tocado su alma y su mente para ser agradecidos de toda tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque somos bienaventurados por estar sentados a tu mesa, pero no por lo que soy, no por lo que tengo, sino por gracia, por amor, por tus cuidados, por misericordia. Gracias, Señor bueno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.